en Tesalónica, una relación muy buena, a diferencia de algunas relaciones de tensión que tal vez tenía con la iglesia de Corinto y otros lugares. Luego, en sus capítulos introductorios de Tesalonicenses, Pablo está llamando y recordando la experiencia tan maravillosa que él tuvo ahí predicando la palabra, y aquellos en Tesalónica escucharon el Evangelio y cómo ellos vinieron a Cristo y formaron esta iglesia. Pablo podía estar lleno con nada más que una memoria cálida y maravillosa de su tiempo ahí. Y venimos y vamos ahora, después de establecer esto, al verso 9 del capítulo 2, y leemos esto: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también. Irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que el Señor bendiga su santa, su verdadera y su inerrante palabra en medio de nosotros en esta tarde. Este pasaje de Pablo nos ofrece un marco de lo que se me ha asignado a que les hable. El tópico que se me ha asignado es ¿cómo llegamos acá? Ahora, he viajado 22.600 millas en avión y luego 34 y tantas millas por automóvil, tratando de alejarme de mi nuevo jefe, R.C. Sproul. Y he aquí, él me siguió acá. Mucho más grande que la misma vida, para que todo el mundo lo vea. Pero la pregunta no es cómo llegamos nosotros acá, sino cómo llegamos acá hablando acerca de la inerrancia. Bien, estábamos acá ya en 1978. Hicimos referencia a esto ya anteriormente. Establecimos esto con la Declaración de Chicago, y si no han visto afuera, ustedes van a ver la Declaración de Chicago allá afuera. Y aquí estamos hablando acerca del tema de la inerrancia. ¿Cómo es que llegamos acá? Quisiera comenzar con el texto de la Escritura, en lo que nosotros miramos al siglo XX en particular, porque nuevamente este texto de la Escritura nos va a servir como un marco para la manera como debemos de entender lo que vamos a ver y lo que pasó, que causó que llegáramos acá. Pablo recuerda ese tiempo con los tesalonicenses y él señala dos cosas y muestra la manera como literalmente derramó su vida a estas personas. Y luego, como un padre con sus hijos, Pablo se dio a sí mismo. No había fin a su labor, a su esfuerzo. Pero más que simplemente ser un pastor relacional o un misionero relacional, Pablo también le dio las palabras a ellos. Recordamos la palabra de Cristo en Juan capítulo 17, en su oración sumo sacerdotal. En la introducción a esa oración, Cristo dice al Padre que Él ha cumplido la misión
Tú me has enviado a este mundo para revelarte a ti. Y eso es lo que yo he hecho. Y Cristo específicamente dice esto en estos versos introductorios de Juan 17. Yo les di a ellos las palabras. Les di las palabras. Y esto es lo que Pablo hace. Cristo, al final de Juan capítulo 17, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo continuaré dando a conocer. Y se va. Y entonces esto nos trae la pregunta, ¿cómo continúa dando a conocer al Padre? Y la respuesta es a través de el oficio de apóstol. En el caso de esa primera generación de la iglesia, y el oficio del pastor maestro. Así que Pablo, siguiendo a su amo, su maestro, hizo lo que Cristo hizo, se dio a sí mismo y dio a ellos las palabras. La palabra le da esto y a ellos, y Pablo nos dice de esto en el verso 13, por lo cual yo también les prediqué la palabra. Esa fue la comisión apostólica. Y cuando oísteis estas palabras, las recibisteis. El sentido de el original es que como si estuvieran dándole la bienvenida a un huésped especial a su hogar, una persona de honor que va a llenar de gracia tu hogar con su presencia, y les das la bienvenida a tu hogar, un huésped especial. Y estos son los tesalonicenses. Si vamos a Hechos 17, en los versos introductorios de Hechos 17, vemos nosotros que Pablo estaba en la sinagoga, nuevamente dándoles la palabra, las palabras que señalaban a Cristo, apuntaban a Cristo, que Él era el Mesías, que iba a venir, y de hecho había venido. Y Lucas, este excelente historiador, registra para nosotros que muchos de aquellos griegos devotos, y no pocos de las mujeres, se convirtieron en miembros de la iglesia en Tesalónica. Le dieron la bienvenida a esta palabra. Pablo nos dice que esta palabra no es una palabra de hombres, y en el primer siglo, en el contexto del primer siglo, no había hambruna por palabra de hombre. Había mucha escuela de filósofos que eran llamados los estoicos, lo que significa literalmente el estoa. Este era el Porsche de los filósofos. Ellos venían a la ciudad, se ponían a sí mismos en un lugar público y se daban a las multitudes y les daban su conocimiento filosófico en esperanza de que alguna familia noble los pudiera escuchar, los pudiera contratar como un tutor para sus hijos, o les pudieran pagar por su servicio como filósofos. Entonces los estoicos iban a llegar a la ciudad y expresar sus nuevas ideas. Después de Tesalónica, en Hechos 17, Pablo va a Atenas, y Lucas no estaba bajo él como un historiador. El nos da este relato histórico de Pablo en Atenas y dice, estos atenienses se les dio. Ellos estaban dados a la fascinación de las nuevas ideas. Les encantaba tener una persona que se levantara en el área del mercado y darles palabra de hombre. En otro lugar, Pablo nos dice que no somos como muchos, como aquellos que son habladores. No somos como esos muchos habladores que vienen con una palabra de hombres. Pero la aceptaron por lo que es la palabra de Dios, le dice. Y como la palabra de Dios es lo único suficiente, es el único agente
que puede cumplir y complementar la próxima cláusula, es la palabra de Dios que está obrando, que actúa, dice el verso 13, en vosotros los creyentes. Los modelos del mundo grecorromano en la educación. El fin de la educación no era la ciencia, la acumulación del conocimiento. El fin de esa acumulación de conocimiento era la formatio, la formación. Podemos, en nuestro sentido bíblico de las cosas, hablar de transformación. Esto es lo que la palabra hace para nosotros. Y me encanta la expresión, trabaja, actúa, dice acá. Imagínese un pedazo de madera. Y el carpintero toma este pedazo de madera y lo lleva a su lugar de trabajo y trabaja en ella. Y le da la forma, y la moldea, y la lija. Y luego toda esa superficie la conforma a la imagen de lo que tiene en su mente. Y si usted es ese pedazo de madera, todos estos instrumentos haciendo su trabajo van a lastimar, va a doler. Lutero dijo que la palabra de Dios asalta al hombre en lo que trabaja en el hombre. Y también rápidamente dijo, pero consuela, nos consuela. Y la palabra del hombre no puede hacer eso. La razón por la que estamos acá, la razón por la que estamos hablando de la inerrancia es porque esta es la palabra de Dios, y porque esta es la palabra de Dios está obrando en nosotros los creyentes. Y si no está obrando en nosotros los creyentes, entonces debemos muy bien tener un seminario mejor con respecto a la salud, o un seminario de cómo enriquecerse, o cómo tener relaciones armoniosas. Un seminario de relaciones armoniosas. Las palabras que decimos, si no son las palabras de Dios, van a desviarse, van a desvanecerse, no van a ser de valor alguno. Pero si estamos hablando acerca de la palabra del primer siglo, es efectiva para cumplir con su propósito. Y si estás hablando en el siglo XXI, es efectiva para cumplir con su labor. Y en el siguiente siglo, y en el siguiente siglo, después de este también, si Dios así lo desea. Esta no es la palabra de hombres, no. Ayer yo fui a la rentadora de auto Hertz en el kiosco de autoservicio, y una palabra de hombre salió ahí y dice, tu tiempo de espera es de 2 minutos en la pantalla. Dice, 15 minutos después, dice, tu tiempo de espera es 1 minuto. La palabra del hombre no va a transformarnos, pero la palabra de Dios sí lo va a hacer. En lo que pienso en estas palabras del apóstol, y veo el movimiento en la iglesia contemporánea americana, en los que se identifican como evangélicos, movimientos que se alejan del texto inerrante. Yo tiemblo al ver esto. Por la iglesia de la siguiente generación. Admitimos que este pasaje no solamente tiene la palabra inerrancia, no tiene la experiencia, la palabra verdad, las palabras de la Confesión de Westminster, la infalible regla. Pero en lo que nosotros pensamos en la palabra de Dios, ¿qué es la conclusión lógica? Es inerrancia. Esto fue de hecho el argumento que se trabajó
por uno de aquellos grandes del siglo XIX y XX. Ustedes tienen esta nueva edición de su libro. Warfield tuvo un argumento sencillo. La escritura es divina. Y como una revelación divina, como una verbal y plenaria inspiración, el punto de vista plenario y verbal, la conclusión natural a la que debemos de llegar es que es inerrante. Si cada palabra en el todo de la Biblia es inspirada por Dios, va a llevar el carácter de Dios sobre cada palabra. Por lo tanto, es verdadera. Por lo tanto, tenemos esta doctrina de la inerrancia. Y es esta doctrina de inerrancia que ha sido desafiada en nuestro propio tiempo, en esta nueva generación desde la Declaración de Chicago. Y en lo que yo veo ese desafío y veo el siglo XX, puedes ver el desafío venir de tres áreas. Una es el área exegética. De hecho, podemos ir y regresar un poco antes de los días de Warfield. Lo que llevó a Warfield a esta conversación fue, de hecho, el trabajo de un presbiteriano erudito, Charles Augustus Briggs. Y Briggs, un norteamericano, fue a Alemania a estudiar con los mejores de los eruditos alemanes y llegó de vuelta a Nueva York al seminario Union. Y argumentó que Moisés no había escrito el Pentateuco, sino que había sido un texto mucho posterior, traído por todas las tradiciones, compiladas por un escriba. Y en su discurso inaugural en la universidad, en el seminario Union, más bien, Charles Augustus Briggs dijo sobre la inerrancia: es un espantapájaros, es un invento para asustar a los niños, invento moderno. No estoy seguro cómo la inerrancia puede asustar a los niños, le voy a decir. He escuchado historias aterradoras, pero ninguna de ellas han utilizado la palabra inerrancia. No sé lo que este hombre estaba pensando cuando pensó que iba a tener un efecto malicioso sobre los niños al decir esto, pero fue lo que Briggs dijo. Por lo tanto, fue traído a juicio sobre herejía en su denominación. Fue sacado el seminario Union y encontró una fuerza de la denominación, lo trajo de vuelta a la facultad y fue ordenado como un anglicano episcopal. Así que se comienza con el desafío moderno a la doctrina de la inerrancia. Así que no es una historia solamente de los Estados Unidos, también pasó en Holanda en 1911. Abraham Kuyper señaló a Herman Bavinck como el director de teología en la Universidad de Ámsterdam, y en 1911 en su discurso Cristiano y Modernismo, Bavinck vino y exaltó las virtudes de los logros modernos. Estaba impresionado por los logros de la modernidad y no quería simplemente dejar a un lado el modernismo, despedir el modernismo, sino que estaba queriendo ver los logros del siglo XX, y hace su comentario en su discurso inaugural donde piensa en lo que las futuras generaciones van a lograr y alcanzar después de esto. Pero hay un precio puesto a ser pagado con este momento de modernismo, y es que pensamos que hemos sobrepasado a Dios, y levantamos la pregunta terrible en el siglo XX. ¿Un libro tan antiguo realmente tiene algo que decirle al hombre moderno? Y el siguiente año Bavinck dio un discurso a la convención de los teólogos modernistas. De hecho, es el título, la convención de los
teólogos modernistas. Y en este discurso de 1912, Bobeck vino y recuerda su tiempo, en su tiempo anterior, en este lugar donde era liberal, y donde dice: mis profesores me dieron piedras por pan. Pero Bobeck nunca dejó ese compromiso a la escritura. Sus colegas vieron toda esta respetabilidad académica que había y cómo esto había reducido las grandes verdades del cristianismo. Los símbolos, dice. Los símbolos no eran nada para Bobeck. Ellos permanecían como realidad, dijo Bobeck. Y si los dejara a un lado, me perdería a mí mismo y luego diría: eso no puede ser verdad. Estas realidades valen mucho más. Son más reales como hechos que las dificultades y la naturaleza y de escritura. Y por lo tanto estoy atado a esto que es para mí personalmente, está profundamente en mi alma, la vida de mi vida. La misma salvación de mi alma depende de esto. Para Bobeck no eran símbolo de nada. Las palabras de este libro son verdad en el siglo XXI. Era un Daniel ese hombre en el foso de los leones. O como dije, Alistair Begg antes dijo: este hombre fue un león. Este fue un león en el foso de Daniel. Esto se repite también en la Unión Británica. Spurgeon dijo que la base de esto era el desafío de la autoridad de la escritura basada en realidades del mundo moderno. Y la iglesia tan fácilmente puede ser tentada. La palabra primera son estos asuntos exegéticos. Eruditos que estudiaron en Alemania. Este nuevo historicismo, esta idea de que los textos antiguos no deben de ser confiados en ellos, porque están escritos dentro de un contexto mitológico y utilizan expresiones mitológicas para comunicar lo que ellos están tratando de decir. Por lo tanto, debemos quitar todo esto quitar todo lo que hay en un maíz, como quitar todo lo del maíz. Cuando vemos nosotros estos asuntos exegéticos, no solamente vemos estos asuntos exegéticos, sino que también vemos asuntos filosóficos. No queremos simplificar nada. Hay mérito a esto de que las filosofías y los filósofos premodernistas que estaban en la noción del ser, los griegos, hablando de los 4 elementos, querían ver cuál es la esencia de la vida misma. Y los argumentos entre Platón y Aristóteles y los otros filósofos griegos, dentro de muchos, estaban con esta idea de qué es lo que fundamentalmente es el ser, en lo que nos movemos en un mundo moderno. Y una de las cosas que el Dr. MacArthur estaba hablando en su discurso acerca del racionalismo, nosotros cambiamos del ser, de hablar del ser, a hablar ahora del conocimiento. Y si llegamos a Descartes, el padre de la filosofía moderna, la pregunta prevaleciente no es qué es la realidad, sino cómo sé. Así que la búsqueda del modernista es la búsqueda del conocimiento. Y ahora en el siglo XX, mientras el modernismo estaba quedándose sin combustible, colapsando en sí misma,
Los filósofos comenzaron a empezar a buscar, dejar de lado el buscar el significado y la base del conocimiento, y empezaron a pensar que estaban buscando una aguja en el pajar. Hemos buscado esta aguja en el pajar por 3, 4 siglos, así que vamos a dejar de hablar del conocimiento a hablar acerca del lenguaje. Entonces tenemos los filósofos del siglo XX, los filósofos analíticos y los positivistas lógicos en el continente, en Inglaterra, y luego viene el pragmatismo. Las palabras, el pragmatismo de las palabras del lenguaje. Transicionamos al final del modernismo y lo que los sociólogos y filósofos hablan acerca del posmodernismo. Una de las tendencias de el posmodernismo es que no hay un punto de vista de ningún lugar. Es lo que queremos decir es que todos tenemos contexto, todos estamos situados, y nuestra posición significa que nuestro lenguaje solo tiene sentido en el contexto de nuestra tribu. Y si pensamos que el lenguaje tiene alguna base absoluta a la realidad o alguna totalidad que está fuera de nuestra tribu, nos estamos engañando si pensamos así. Nuestro dinero no tiene valor real. Que si estuviéramos como si estuviéramos sacando el dinero del juego de Monopolio y camináramos a la librería para pagar por libros con un dinero del juego de Monopolio. Los filósofos alemanes le llamaron Sprachspiel, juego de lenguajes, y reducimos todo a un contexto. Incluso algunos teólogos evangélicos fueron tan lejos como para abrazar este posmodernismo con un texto bíblico mismo, diciendo que el texto está situado en su contexto. Ya no es la manera como podemos ver a Dios, que solo verlo en nuestro propio contexto del siglo XXI. Y fácilmente hemos sido movidos de lo filosófico ahora a lo cultural. Lo cultural, el desafío cultural a la inerrancia. Ustedes lo vieron unas semanas atrás. Y no quiero mencionar nombres, pero creo que sí hay consecuencias. Creo que las malas ideas tienen malas consecuencias terribles tienen las malas ideas. Y lo vimos de una manera clara que en las palabras de Rob Bell, cuando dice: dejemos de referirnos a cartas que tienen 2000 años de antigüedad. La irrelevancia de la escritura. Cuando hay dos personas frente a mí, en carne y sangre, que se aman unos a otros, qué terrible es el venir y pararse en reverencia y temor y asombro delante de Oprah. Esto viene y dice: he leído este libro. ¿Has leído este libro? No, gracias. Yo he leído este libro y no estoy impresionado. ¿No resuena esto? Esto no resuena en lo absoluto en las cosas que yo pienso. Leemos los primeros capítulos de Génesis y ¿qué es lo que encontramos? Hombre y mujer, Él los creó.
¿Qué momento tan extraño culturalmente es que puedes tú escoger tu propio género? Y si quieres cambiar tu género, es tu prerrogativa. Y puedes determinar así a qué sanitario puedes ir en una escuela. ¿Qué asalto es esto al primeros capítulos de Génesis? Dios vio a Adán y vio que estaba incompleto. Sabía que estaba incompleto y Dios hizo a Eva. Varón y hembra los creó y los dos eran una sola carne. Mi nombre es Steven y me gusta que me digan Steve. ¿Puedo pedirles un favor? Por favor, no me digan Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Porque mi nombre es Esteban, ¿verdad? No digan que Dios hizo a Adán y a Esteban. No se burlen de eso. Me encanta mi nombre. Leemos en el los capítulos iniciales de Génesis que fuimos hechos, creados a imagen de Dios. Y decapitamos esta imagen cuando legalizamos el aborto como una cultura. Ni siquiera he salido de los primeros 2 capítulos de Génesis. Y culturalmente tenemos un frente completo que está en oposición a la palabra de Dios, que no quieren nada de ella. Ese es nuestro desafío. El desafío exegético, desafío filosófico, desafío cultural. ¿Qué es lo que hacemos? Y estoy agradecido por la historia de la iglesia. Quería escribir un libro titulado Todo lo que necesitaba saber. Lo aprendí de la historia de la iglesia. Pero no sería un título cierto. ¿Por qué? Por supuesto, lo he aprendido de la Biblia. Pero lo que digo es cierto. Lo que necesitamos saber, lo podemos aprender en la historia de la iglesia. Es un debate fascinante que Agustín empezó a tener con Jerónimo, basado en el intercambio entre Pedro y Pablo en Gálatas. Jerónimo dijo, bueno, esto no puede ser correcto. Pedro no pudo haberse equivocado. Por lo tanto, Jerónimo estaba a favor de un punto de vista que dijera que los Gálatas, el texto de los Gálatas es un texto erróneo. Esta es una teología mala. Una mala teología ve un problema y luego sale de la Escritura para querer resolver ese problema. Y en este caso, transgrede la Escritura para resolver ese problema y crea un problema mayor. Bueno, Agustín escribe y le dice en una carta, no he encontrado ninguna falsedad bien intencionada en una autoridad tan exaltada. ¿Saben a dónde más habla la Escritura? Él habla de la Escritura diciendo que tiene una verdad sin adulterar, dice. Y sin embargo, hay muchos que dicen que la inerrancia fue un invento de los escolásticos, de los miembros de la Asamblea de Westminster. ¿Qué es lo que significa una verdad no adulterada? ¿Qué es una verdad no adulterada? No hay ninguna falsedad en una autoridad tan exaltada y no hay una sección de estos libros, decía, la cual, aunque pudiera aparentar dificultades para una persona para creer desde el punto de vista de la doctrina, que escape de ser clasificado como un ataque deliberado de un autor que hubiera mentido. Como Spurgeon dijo,
un texto de la Escritura será demasiado duro para ti para aceptar, o tal vez no lo quieres aceptar porque no está de acuerdo con tu doctrina. Agustín dijo esto. Luego, un esfuerzo debe de hacerse para traer un conocimiento de las Sagradas Escrituras a un hombre que tenga una opinión reverente de los libros sagrados, que él pueda rehusar, encontrar deleite en que hay alguna falsedad en ellos. Y más bien pasar lo que no entiende, que preferir su propia inteligencia sobre la verdad que se encuentra ahí. Cuando muestra una preferencia, él demanda credibilidad para sí mismo e intenta destruir nuestra confianza en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando estemos en juicio, cuando estemos en el juicio de la palabra de Dios, estamos poniendo la credibilidad de nosotros mismos sobre la credibilidad de la palabra de Dios. Vamos al grupo. El grupo ha decidido que esto es inaceptable. Entonces estamos poniendo el credo del grupo, la credibilidad del grupo, sobre la credibilidad de la palabra de Dios. Lo que Agustín estaba diciendo en el siglo IV, eso es cierto para el siglo XXI. Ponemos nuestra propia credibilidad sobre la credibilidad y la autoridad del texto. Lo que encontramos acá es una falla a someterse, Y me encuentro a mí mismo muchas veces llegando a ver las aguas de la historia de la iglesia, porque vemos ahí estas figuras de la historia de la iglesia, testimonios a aceptación de la palabra de Dios. Les voy a decir unos cuantos para que puedan ustedes trazarlos. Petros von Maastricht miró en la Escritura, en los atributos de la Escritura, en lo que nosotros decimos, y él argumentó que el atributo de la Escritura fundamental es la autoridad de la Escritura, porque son autoritativas, son necesarias, y porque son autoritativas es que son claras, y porque son autoritativas es que son suficientes. Y quiero agregar el atributo de la Escritura de su belleza, porque es autoritativa, es bella, es hermosa. La expresión de Aquino para definir esto, aplicar las Escrituras. Para aplicar las Escrituras, dice, la Escritura es divina. Es de Dios, es sobre Dios. El mismo tema de ella es Dios mismo, su voluntad, su plan de redención. El revelamiento de los decretos en tiempo y espacio. El tema mismo de la Escritura es Dios. Y finalmente la Escritura nos conduce a Dios. En cada lugar, la esencia divina de la Escritura es obvia. Y si la Escritura es divina, es verdadera. Calvino ha sido referido ya muchas veces el día de hoy. Y solo quiero sacar una cita de los institutos de Calvino, expresando acerca de la función única del Espíritu Santo dentro de los miembros de la Trinidad y el dar, cómo dio la revelación. Recordamos en Génesis el aliento mismo de Dios, el Espíritu de Dios sobre las aguas, el aliento mismo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que lleva a estos autores humanos para dar la palabra de Dios. Calvino dijo, el Espíritu no puede variar. Es variar en sí mismo. Si el Espíritu es el autor de la Escritura, el Espíritu no puede mentir. Las Escrituras son verdad. Zwingli, sucesor,
Zurich dijo, indudablemente, indudablemente la palabra es absolutamente perfecta revelación. Una absolutamente perfecta revelación. Es un pozo de verdad, un manantial de verdad. Peter Martyr, el reformador italiano que dejó Italia a Zurich y pasó tiempo en Oxford y luego regresó a Zurich. Para él, toda esta idea de la escritura, y su veracidad llega a dos palabras en latín, Dominus Dixit. El Señor ha dicho. O como lo traducimos en nuestras iglesias, gracias a Tyndale, que nos dio estas traducciones en inglés y se ha quedado en las Biblias. Así ha dicho el Señor. ¿Necesitamos decir algo más? Podemos ver incluso en el debate del canon, en la historia de la Iglesia, la sumisión a la palabra de Dios. Recibimos. Hemos recibido la palabra de Dios. No hemos establecido estos libros como canónicos, los hemos recibido y y reconocemos la estampa divina que tiene. Y lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia. En cada siglo, en cada edad, la Iglesia se paró por la veracidad, confiabilidad, autoridad de la palabra de Dios. Y es de ahí, de esa palabra verdadera, que la Iglesia ha predicado. Y esa palabra predicada es la que transforma vida. Y está obrando en nosotros, los creyentes. Y llegamos al siglo XXI y pensamos que sabemos las cosas mucho mejor. Y para combatir esto, en 1978 este grupo se reúne en Chicago y escribe la Declaración de Chicago y escribe los 17 artículos de afirmación y negación, y el grupo se reúne, lo firma, y cientos más. Y el Consejo Internacional de Inerrancia le da 10 años de vida y pone seminarios en libros, publican libros. Todo para ver la inerrancia de la Escritura que estaba enraizada en las iglesias evangélicas. Una demarcación entre los evangélicos y liberales. Y no dejen de ver la eficacia de ese trabajo de la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago sostuvo un grupo en lo que ellos peleaban por ganar de vuelta su denominación en los seminarios. Nuestros amigos bautistas del sur, hablando acerca de la declaración del apoyo a esta declaración de Chicago. Y vimos algo raro en la historia de la Iglesia. Vimos a los buenos robárselo de nuevo para ellos. Y aquí estamos en el siglo XXI. Y nos encontramos en un momento en la Iglesia donde tenemos la acumulación de estos desafíos exegéticos, filosóficos y culturales para con la palabra de Dios. Y todo se resume en esto. ¿Nos vamos a someter al texto? No es simplemente la inerrancia de la Escritura de la que estamos hablando acá. Sospecho que muchas personas en sus congregaciones van a ver, cito, una cita como la cita de Rob Bell. Véalo por lo que es. Y
y no ser tentados a moverse en esa dirección. ¿Quién sabe dónde esta generación se va a encontrar a sí misma en la cultura? Hablo en términos de la cultura norteamericana. Hemos disfrutado cierto lugar de privilegio cultural. Parece que las cosas están cambiando. Las doctrinas de la palabra de Dios y las enseñanzas de la palabra de Dios a las cuales tenemos como muy queridas, pueda que nos encuentren enfrentando una persecución en nuestra iglesia, en la siguiente generación. Equípalos, tú, equípalos. Prepáralos, tú, prepáralos para las batallas que van a venir, sin lugar a duda. Y sospecho que un desafío más difícil todavía es tomar esta doctrina de la inerrancia, sellarla en nuestros corazones y mentes y dejarla que fluya en nuestro torrente sanguíneo, en nuestras propias vidas. La doctrina de la que estamos hablando es la suficiencia de la Escritura, ¿no es cierto? Y podemos firmar una declaración de inerrancia. Pero ¿realmente tomamos esta palabra tan serio en todas las áreas de nuestra vida? Miramos a ella, la leemos, la amamos. Este nuevo canto por los Gettys, este énfasis del salmista, abrumador de anhelar la palabra de Dios. Y luego, la pregunta es, ¿la vivimos? ¿Tomamos a Pablo seriamente cuando él dice que esta es la palabra de Dios? ¿Que está actuando, que está obrando en ustedes los creyentes? Quiero terminar con una nota de ánimo. Es la palabra de Dios. Y está obrando. Está actuando. No sé cómo pueden ponerse detrás de un púlpito semana tras semana con un punto de vista que sea menos que este. Serían como aquellos profesores diciéndole a Bovink, dándole a Bovink piedras en vez de pan. Pues Bovink apareció en la convención de los teólogos modernistas. J. Chris Mission estaba escribiendo para la revista McCall's, y lo mencioné recientemente. La revista McCall's, un hombre que yo conocí, me dio una copia, me dio otra copia de Field and Stream, de la revista Field and Stream, porque dicen que es más masculina, pero fíjense que en la revista McCall's habló de la experiencia de ir al edificio Empire y subió 1200 pies en este edificio tan asombroso en el mundo moderno. Dice, hemos levantado el cuerpo, dijo él, pero ¿qué hemos hecho por el alma? Deme las catedrales del mundo medieval, dijo, para que levante mi alma. Mejor aún, anhelo el día cuando los corazones humildes. ¿Escucharon eso? Corazones humildes. Eso es lo que todo esto, todo este modernismo necesita ser desafiado con. Nuestra inmunidad debe de ser un corazón humilde. Exclamation dice, anhelo el día cuando corazones humildes puedan clamar para el pan de vida, para el agua
de vida que satisfaga nuestra hambre y nuestra sed verdadera. Y para la mayoría de ustedes acá, como ministros de la palabra de Dios, son ustedes los que se lo van a dar. Ustedes que, así como el apóstol Pablo, le van a dar las palabras. Verdad. Verdaderas, preciosas, puras, santas y perfectas. Y palabras que cambien vidas. Vamos a orar. Padre, Dios, confesamos nuestro propio orgullo. Confesamos que nosotros también fácilmente nos envolvemos por la cultura en la que vivimos. Que hay ocasiones en las que somos tentados a enterrar en nosotros las convicciones que nos sacan en estos tiempos que vivimos. Perdónanos por eso. Perdónanos por la mala doctrina. Perdónanos por la doctrina inconsistente. Que podamos ser animados a proclamar tu verdad. A no dar las palabras de hombres, sino dar tus palabras. Y que estas palabras puedan estar actuando en nosotros, tus hijos. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.